Sí, sí, instalen Python 3. Bueno, la idea de hoy es arrancar con... Primero esperen que encuentre el mouse. Nuevamente vamos con... Hoy vamos a ver sudo install Python 3. Sí, bueno, ¿se acuerdan que yo en sus orígenes le había dicho que Python era un lenguaje multiparadigma? Lo voy a tener que retar como un niño. Pero ahí te saco. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que era multiparadigma? Que permitía programación funcional, programación estructurada y programación orientada a objetos, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver programación orientada a objetos. Vamos a empezar a crear objetos por medio de clases, a heredarlos y a poder jugar un poquito con ese tipo de cosas. Haz una cosa, toma, instalar el Python directamente en Windows y para jugar ahí un rato te lo tenés igual, mientras tanto. No, o sea, no, tiene Windows nada más. A ver, ¿todos tienen en claro qué implica la programación orientada a objetos? ¿Nadie se acuerda qué tiene que ver? O sea, yo lo vi en mi curso, pero no. A ver, programación orientada a objetos básicamente es un paradigma de programación en el cual nosotros, en lugar de crear funciones solamente, creamos lo que llamamos objetos, porque decimos que saben cosas y saben hacer cosas. O sea, por así decirlo, saben de sí mismos cosas, o sea, tienen atributos como los objetos. Por ejemplo, este fibrón va a tener un atributo que es un color azul, va a tener un cierto largo, va a tener ciertos atributos que yo lo defino a este fibrón. Por otro lado, va a saber hacer cosas. El saber hacer cosas son métodos que llamamos. Por ejemplo, una persona va a saber decir qué edad tiene, si yo le pregunto. Lo que va a hacer esa persona es, o sea, acordarse más o menos, va a tener, capaz que tenga un atributo de edad en el cual todos los años le va agregando un 1, y entonces cuando vos le decís, che, ¿qué edad tenés? Te dice la edad. Por eso decimos que son objetos, por así decirlo, ¿no? En el paradigma orientado a objetos hay ciertas cosas que son abstracción, o sea, hay varias características que tiene la programación orientada a objetos, que no vamos a entrar en detalle en esas características porque eso es más teórico de programación orientada a objetos, pero lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es que para comunicarnos con un objeto, lo tenemos que, o sea, que los objetos en sí entre sí se comunican por mensajes, o sea, uno llama a un mensaje del otro y así se comunican entre sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los objetos se declaran, se ejecutan o sea, se declaran, se crean los objetos y nosotros nos comunicamos con los objetos y los objetos se comunican con nosotros por medio de mensajes. No se preocupen, no se imaginen nada de transmisión de mensajes, nada. Simplemente son las mismas funciones que veíamos nosotros, que vimos en la clase pasada. Esas funciones van dentro de los objetos, entonces yo cuando las llamo el objeto me devuelve un valor. Más o menos me siguen ahí o nada. Acá les voy a mostrar un ejemplo de clase de Python y les voy a explicar a qué me refería con todo esto. No es un método. La clase es un objeto. Las funciones son métodos. Por eso. Acá tenemos, por ejemplo, la definición de una clase en Python se hace utilizando la palabra reservada class. Se deja un espacio, luego se pone el nombre del objeto. El nombre del objeto siempre en Python empieza con mayúsculas, a diferencia de las funciones que se escriben con minúsculas separadas por guión bajo. Los objetos se escriben con mayúsculas, con camel case. ¿Okay? Se separan con mayúsculas. Luego, entre paréntesis, lo que le vamos a poner es de qué otro objeto hereda. Una buena práctica es hacer que todos los objetos hereden de object, justamente. No es necesario en Python.
lo hace por defecto. Si yo no le pongo esto, funciona igual, ¿no? Pero una buena práctica es hacerlo, ponerle el object desde el cual está heredando, ¿no? Para los que no me siguen en lo que es herencia, la herencia, la vamos a ver más adelante cómo hereda, implica que este objeto copia al objeto padre, por así decirlo, y redefine o reescribe o agrega cosas nuevas. Ahí ya vamos a hacer un caso de eso. Sí. No, la clase es la declaración del objeto. Cuando vos instanciás es cuando vos lo llamás al objeto y creas un objeto en sí. Por así decirlo, la clase sería como la definición de un objeto y la instancia es el objeto en sí. ¿Me explico? ¿Más o menos? Para cuando escuchen el video estaba comiendo una galletita y haciendo muestras raras. Bueno. Para que vos te des una idea, acá vos estás diciendo cómo va a ser un rectángulo, ¿no? Cuando vos agarres y hagas esto que está acá abajo, el uso, acá vos estás diciendo que un rectángulo, por ejemplo, va a tener un alto y un ancho, ¿viste? Eso vos le estás diciendo. El objeto rectángulo tiene un alto y un ancho. Dos lados. En el uso, vos creas un rectángulo en particular. Vos creas un caso de ese rectángulo. De un alto de 20 por un ancho de 30. Olvídense la unidad, no importa. O sea, estamos por eso. Que son parámetros. Esto es un objeto en sí. Esta es la declaración del objeto. ¿Me seguís hasta ahí? Perfecto. Vos con una declaración de objeto podés crear 60 objetos distintos. O podés crear 60 objetos iguales en distintas instancias. No sé quién habló, perdón. Vos. Por eso. Podés crear 60 objetos de 20 por 30 que van a ser distintas instancias, van a ser distintos objetos con los mismos atributos, por así decirlo. Bueno. Acá lo que tiene esta función que está acá adentro, vieron que la clase tiene funciones adentro, ¿no? Esta función que está acá adentro, el def-init-bajo con atributos, es lo que se llama el constructor del objeto. Para los que saben programación, me entendieron perfecto. Los que no saben programación, no me entendieron nada. ¿Qué es el constructor? Cuando vos generás un objeto, cuando vos construís un objeto como es esto, al declarar este caso particular de declaración, sí o sí para crearlo yo le tengo que pasar un alto y un ancho, y él va a ejecutar esto. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo cree, me va a pedir sí o sí estos parámetros para crear el objeto, y va a ejecutar lo que esté dentro de este método. Acá en realidad lo único que está haciendo es asignándole valores a atributos internos. ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Después puede tener otros atributos, puede tener otros métodos y otras cosas. Van a ver que acá adelante hay un self. O sea, self, ¿saben lo que significa self? ¿Propio? Sí, exactamente. Yo, propio, es una cosa. El self lo que hace referencia al objeto al objeto rectángulo, que en realidad tampoco hace referencia al objeto rectángulo, hace referencia a la instancia del objeto rectángulo. ¿Me explico? ¿Me siguen hasta ahí? Exactamente, sería un caso particular. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que está diciendo es que este objeto rectángulo tiene un alto y tiene un ancho. Esto lo que me permite hacer es que después, esto es lo que yo estoy haciendo declarándole atributos a este objeto. Este objeto rectángulo después, si yo le agrego métodos acá abajo, yo puedo hacer self.alto y va a seguir siendo este. ¿Me explico? Sí, por eso. De ahí viene el nombre y justamente es ¿cómo se llama? La inicialización del atributos. Sí. Y ahí voy a mostrarles una cosa. Vos le podés agregar más atributos. De hecho, vos podrías a este rectángulo de acá ponerle punto nombre y agregar un nombre acá abajo. Y va a ser y ese objeto va a tener un nuevo atributo de nombre que no va a tener ninguno de los otros, ¿no? Porque vos se lo estás agregando en tiempo de ejecución, perdón, se lo estás agregando a esa instancia nada más, no a la definición del objeto en sí. Sí, o sea, podés agregarlo, pero, o sea, ojo, una vez que vos ya declaraste la definición del objeto,
Tenés que redeclararla para cambiarle cosas. ¿Me explico? Lo que hagas una vez que declaraste de ahí para abajo, o sea, es una forma de decir de ahí para abajo, ¿no? De ahí en adelante, normalmente vas a trabajar con instancias. Y lo que hagas con las instancias son particular de cada instancia. O sea, cada uno de esos objetitos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguien habló? Sí. El 2030 que ahí vos le estás dando de valor de la sería alto y ancho. Son estos dos parámetros, alto y ancho, exactamente. ¿Cómo me interpretas si supuestamente ese rectángulo no está trabajando con el objeto? No, ¿cómo no está trabajando? Acá estoy creando un objeto en base a esta definición. ¿Me seguís? Sí. Cuando yo hago class, function, bla, 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 o por ejemplo, pero eso en todos los lenguajes, ¿no? Cuando yo hago esto, creo la definición de un objeto. Yo declaro declaro cómo va a ser el objeto, ¿no? Luego, una vez que yo tengo esto, yo creo instancias de ese objeto. ¿Estamos? Lo que hace es crea como una instancia de ese objeto acá en esta variable. ¿Estoy mareando? Sí. La forma, Sí. la forma más fácil sería como una persona. Yo defino ahí persona, que tiene Un alto, un ancho, un nombre, un número de documento, todo eso. La función es que camina, que corre. Y abajo lo creo a Juan. A Juan, Se exactamente. basa en Claro. No, claro. A mí me hasta ahí, Sí, es que el ejemplo de persona es el más clásico, es así. Bueno, vamos con el ejemplo persona entonces. Yo me metí porque yo no estoy acostumbrado a hacer clases. Sí. Yo me tengo dos puntos de rectángulo y cuando le dice el valor 20 y 30, yo pensé que el 20 y 30 iba dentro del objeto. Porque me quedé pensando, digo, En realidad, el paréntesis, viste, en clases, rectángulos, object. sí. Y como no pusiste init o un valor y No, por eso. puesto init, para mí hubiera puesto init, paréntesis 20 y 30. Está bien. ¿Qué pasa? Acuérdense que este object de acá, lo que está declarando no es un parámetro, sino es de cuál hereda. ¿Cuál es el padre? Ahí les voy a explicar en qué consiste la herencia. La herencia, si bien la tengo declarada más abajo y lo van a ver con otra cosa, por ejemplo, era basándonos en el ejemplo de la persona. Vos tenés una persona y vos decís, en la definición de la persona tiene una fecha de nacimiento, por decir, tiene un número de documento y un nombre. Vamos a quedarnos ahí. Bueno, no vamos a entrar con el tema del sexo. Hoy en día es... ya no va a morir. ¿Eh? Ya no va a morir. ¿Cómo que no? Perfecto. ¿Cuál? Que no, se trata de noche. Mira, espera. Vamos a entrar con un tema interesante. Está bien, no es más booleano, ¿no? O sea que yo puedo decir que de sexo soy cabra. Y me tiene que decir que sí, o sea, a ver, bajo ese concepto puedo decir lo que yo quiera. O sea. Por eso es un texto libre. Un input. Es un texto libre, exactamente, que escriba lo que quiera ahí. Por eso, bueno, no importa, volvamos acá porque ustedes me están para hacer el chamoco. Bueno, como les decía, tienes una fecha, la clase persona tiene una fecha de nacimiento, un nombre y un número de documento. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Cuando yo creo a Juan tiene el nombre Juan, tiene un número de documento 13 millones, no sé cuánto, porque tiene como 60 años. ¿Y qué más me falta? Ah, y la fecha de nacimiento. Bueno, calculenla, debe ser por allá por 40 y pico. No, ¿qué digo? 60 y pico, más o menos. Sí, 60 más 40 más. Sí, más o menos por allá por 1960. Entonces yo creo una instancia de esa clase Juan, de esa clase persona, ¿no? Después yo lo creo Pepe, que Pepe nació en el 96, tiene 22 años más o menos, y bueno, es otra persona, ¿no? Por otro lado vienen las herencias. Yo hasta ahí tengo personas y dos personas. Por otro lado, después yo puedo heredar y decir que alumno, vamos a seguir con el clásico ejemplo, y me hicieron caer con el maldito clásico ejemplo que no quería caer. Alumno hereda de persona. ¿Qué significa que alumno herede de persona? Que el alumno va a tener las mismas cosas, atributos y métodos que la persona. Pero a su vez se le va a sumar un número de legajo, un promedio, y bueno, ya está, con esas cosas. Entonces, alumno, ¿qué tiene? ¿Qué atributos tendría alumno? A ver. Oh. No, acuérdense que nosotros cuando heredamos le agregamos legajo y promedio, nada más. No tiene curso. Esa declaración de alumno no tiene curso.
Si ya les dije, yo heredo y agrego legajo y número. Vamos a hacer. A ver, clase persona tiene, dijimos que tiene, DNI, nombre y fecha de nacimiento. Vamos a ponerle date solo. Después yo digo que clase alumno hereda de persona, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Y esto tiene un número de legajo y un promedio, dijimos. Si yo le digo que me digan, ¿qué atributos tiene alumno? Tiene los tres de arriba, Exactamente. Porque al estar heredando, lo que hace es tiene lo mismo que tiene persona, más lo que yo le agrego. Entonces alumno termina teniendo un DNI, un nombre, una fecha de nacimiento, un legajo y un promedio. Lo mismo pasa con los métodos. ¿Estamos acá? ¿Me siguen? Bueno, perfecto. Lo que yo le decía del def init, lo que hace es obligarme que para poder crear una clase persona, una clase alumno, una clase lo que sea, en este caso rectángulo, yo le tengo que pasar dos atributos. Sí o sí. Y va a ejecutar esto sí o sí. Si no, nunca va a crearlo. ¿Estamos ahí? Perfecto. ¿pueden ser algunos también los atributos? ¿Mm? ¿O puede ser ¿Nulo? Sí, sí, sí. De hecho, a ver, yo le podría poner una validación de que no sean nulos, pero sí, puede ser nulo. poner en el mismo índice? Acá tenemos métodos y atributos. ¿Qué pasa? No, todo bien, perdón. ¿Está bien? Vale. Después tenemos... ¿Qué pasó? No, que quiere instalar el... Estoy instalando el programa, pero no... Fíjate que abajo tiene un check que te dice instalarlo para mí solo. Pero no me deja... Yo pongo dos mini, recomiendes, y no me... Maldita Anaconda. No, pero no instales Anaconda, instala Python, te dije. Es que lo va liviana. No, Python es mucho más liviano. No, está bien. No, no es Python en realidad. Anaconda es un entorno. No es Python. Anaconda es un entorno que incluye Python, el intérprete de Python como ejecución. Sí, obviamente. Te pegaba una cosa. Bueno. Acá tenemos el caso de los atributos. ¿Se acuerdan que yo les dije que los objetos tienen atributos y métodos? Hay cosas que saben, como ser su nombre, y hay cosas que saben hacer, como ser, por ejemplo, decirme qué edad tienen en base a su fecha de nacimiento. En este caso, decimos que el rectángulo tiene dos atributos que son el alto y el ancho. Esto en realidad está hecho a propósito así solamente para que vean cómo se puede declarar. No hace falta porque ya está obligatoriamente en la creación. ¿Estamos hasta acá? Tiene un alto y un ancho, que acá les asigna los valores cuando lo crea, y sabe calcular el área en base al alto y al ancho. O sea, para calcular el área lo que va a hacer es multiplicar el alto por el ancho. Sí lo tenés que llamar para saber de un caso en particular. Ahí te explico de qué me refiero. Y después sabe calcular el perímetro de ese rectángulo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué pasa? Vengamos acá un ratito. Bueno, y acá abajo está creando el mismo rectángulo de 20 por 30 y le está calculando el área. ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguen? Bueno, para que se den una idea cómo sería esto. De hecho, si quieren ir escribiéndolo, vayan haciéndolo, o si no, lo que podemos hacer después es hacer el ejemplito ese de persona. Lo hacemos, yo lo voy haciendo acá y ustedes lo van haciendo en la máquina. Si yo digo que R1 va a ser igual a rectángulos de 20 por 20. Si yo digo que R2 va a ser igual a rectángulos de 10 por 10, ¿qué pasa? Si yo hago R1 punto área, por ejemplo, llamo al método área, perdón, este está mal acá, porque es con minúsculas. 2 por 2, 4, me va a devolver que el área del rectángulo R1 es 400, ¿no? ¿Sí?
Si yo hago R2.area, que sería otra instancia distinta de rectángulo, o sea, sería otro rectángulo, por así decirlo, de 10 por 10, lo que me va a devolver es 100, es el área. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Bien? Por eso estamos hablando de que son instancias distintas. Cuando hablamos de instancias, hablamos de directamente objetos distintos. En este caso, rectángulos distintos. En el caso de personas, serían personas distintas. Y así sucesivamente. Cuando hablo... Python. Pero ¿para qué Visual? No. Yo primero que hice el visual también me dio error. ¿Quieres instalar ahora? Hace una cosa entonces. Para jugar un rato, abrite Colab de Google, te abre un notebook y pegale a todo lo que vos quieras ahí adentro. Pegale en el Colab de Google. No, abrite un Colab de Google, viste que es un ¿cómo se llama? Que es un notebook, un Jupyter, o sea, un Jupyter disfrazado. Juguemos con la imaginación, sí. Estoy programando sobre Adobe con Linux. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. ¿Me siguen hasta acá con los métodos y todo eso? Perfecto. La herencia. ¿Se acuerdan que yo les dije, les expliqué más o menos cómo era la herencia, alumno y toda la historia? Bueno, acá yo estoy usando la herencia para definir un cuadrado. Seamos honestos, un rectángulo es una figura de dos lados. Un cuadrado, ¿qué es? Un rectángulo con los dos lados iguales. Yo acá defino un cuadrado que hereda de rectángulo y lo que hace es en el campo solamente me pide uno de los datos y genera internamente un rectángulo de los dos lados iguales. Te escucho. ¿Puedes heredar de algo, que digamos, realmente, en el caso de yo por decir, supongamos que no tenemos otra clase, que tenemos algo que vale rectángulo igual y una lista. Sí. ¿Cómo después trabajar una clase respecto a una lista, por ejemplo? ¿Que herede de una lista? Sí. Te comento, podés heredarle de la lista, lo que vas a estar heredando es de lista. ¿Me explico? Del objeto lista. No vas a estar heredando. A ver, vos cuando heredás de objetos, vos no vas a heredar una instancia de algo. Yo no puedo heredar de R2, ¿me explico? Del rectángulo 2. Yo puedo heredar de rectángulo directamente. Lo que vos me estás planteando de tener una lista, ¿no? No puedo heredar de esta lista en particular. Lo que puedo heredar es del objeto list, ¿no? Va a tener lo mismo que tienen las listas y yo le puedo agregar lo que yo quiera. Digamos que no se puede heredar de alguna instancia. No puedes heredar una instancia, exactamente. Puedes copiar la instancia y agregarle cosas, pero no heredar de una instancia. Para que te des una idea, normalmente, creo que te están llamando. ¿Cómo hacer una clase de algo, de un objeto que no existe? ¿Cómo parar un objeto que no existe? Es que vos no haces una clase de un objeto que no existe. Vos haces una clase de otra clase. ¿Me explico? Vos lo que haces con la clase es agregar. Volvamos con el ejemplo persona que no quería usar. Odio el ejemplo persona, les juro que lo odio. Digamos que vos tenés la persona que tiene un nombre, ¿no? Una edad. ¿Y qué más qué más tenía de persona? No me digan sexo. DNI. ¿Eh? No tiene género, no tiene. Acá son todos objetos. Esto es la clase persona, ¿no? ¿Me seguís hasta acá? Si yo digo que el alumno hereda de persona, lo que estaría haciendo es creando un alumno que va a tener legajo y promedio, por decir dos atributos, ¿no? Entonces, lo que estás haciendo es
al mismo objeto persona agregándole todo lo que vos quieras. O podés hasta redefinirle lo que vos quieras. Por decirte una cosa. Viste que acá arriba nosotros decíamos que el rectángulo sabe calcular el área porque hace el alto por el ancho, ¿no? Yo podría venir acá y decir que el cuadrado, cuando calcula el área, en vez de hacer el alto por el ancho, haga el alto por 2. Al cuadrado, digo. O que haga el alto por el más el ancho. Y vos decís, pero eso no es un área, no me importa. El área que yo defino es el alto más el ancho. Vos cuando heredás, lo que haces es ahorrarte reescribir lo que ya escribiste en el otro. ¿Me explico? Por decirte una cosa, estamos hablando... Creamos un objeto. ¿Así? Así. Vos, una vez que vos definiste cómo va a ser las clases, que vos escribiste eso, cuando vos creas una clase en particular, lo haces de esta forma. Ojo, les voy a hacer un comentario que muchos profesores, yo lo he escuchado de profesores que lo digan como una ley y no es así, pero por ahí te guía un poco. ¿Qué pasa? Las clases, por lo general, vos las definís en tiempo de programación. Los objetos, por lo general, no siempre, se definen en tiempo de ejecución. Cuando vos estás corriendo el programa, es cuando se van creando todos los objetos. No es tan así, porque hay en el momento de programar que muchas veces creas clases. Y las creas a propósito por algo en particular. Por eso. No es tan así. Bueno, una pregunta. Sí. Vos a rectángulos en la sección anterior habías puesto que eran dos atributos que recibían, que era alto y ancho. Alto y ancho, sí. Así es. Vos después cuando creas el rectángulo, el cuadrado, solamente le mandas un solo atributo. Porque yo lo que hago es en el método init de rectángulo, tiene definido que necesito 2 atributos, ¿no? Sí. Yo lo que hago es que el método init de cuadrado, que es un rectángulo, o sea, que hereda rectángulo, lo redefino y le digo, che, pasame uno solo, y lo que está haciendo acá con el super es llamando al inicializador de cuadrado, de rectángulo, digo. Fíjate que lo que hace es acá sí le pasa los 2 atributos. Alto, alto. Alto, alto, porque ¿qué pasa? Un cuadrado tiene el alto. En realidad esto sería alto y ancho, pero ¿qué pasa? En el cuadrado los dos son iguales. Ancho y ancho, alto y alto. Sí. Me pasa que acá yo lo definí como alto acá. Por eso, pero sí, sí. El alto es el rectángulo, no es el cuadrado. El alto es el Este alto es de cuadrado. Lo que hago acá es, como esto es un rectángulo, yo inicializo el rectángulo con estos 2 valores iguales. ¿Me seguís? ¿Quieren que hagamos? El super está llamando al constructor de la... El super exactamente, está ejecutando este método. Esto de acá está ejecutando. Para ejecutar el método del constructor se usa el super. Método super método super hace referencia al rectángulo. No, siempre super es el padre. Es a quien yo estoy. Por eso yo llamo al punto init y ahí es cuando le paso los atributos. Porque, ¿qué pasa? Yo podría hacerlo distinto y decir, bueno, el ancho es igual al alto y poner alto y ancho. Pero no hace falta. O sea, sí. ¿Puedo volver a la primera anterior? Sí. Ya, ahí la vio María. Nosotros queremos crear la primera clase del programa. Tenemos que darle el valor class, el nombre y entre paréntesis, decir con un objeto. No, ¿podés o no? ¿Podés o no? Es necesario. No es necesario. Esto es opcional y es porque está heredando de algo. Las buenas prácticas dicen que cuando vos no heredás de nada en particular, que lo hagas heredar de object. Object es una clase abstracta de Python. ¿Vamos? Bueno, la herencia. ¿Me siguieron hasta acá? ¿Por qué qué? ¿Por qué no le traen los dos parámetros? Porque el cuadrado no necesita 2 medidas. Esa es la ventaja de la herencia. La ventaja es que, ¿qué pasa? La ventaja es que el rectángulo necesita un alto. No, por eso. La ventaja es que el objeto rectángulo necesita un alto y un ancho, ¿no? Sí o sí los necesita. Para definir un rectángulo, ¿qué pasa? Para un cuadrado,
para un cuadrado, vos con uno solo ya lo podés definir. ¿Y si llama caso de llamar el lado A y el lado B? Sí, también. Porque el cuadrado son todos lados A. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. Y en un rectángulo, alto y ancho depende de cómo lo mires. Sí, los lados A y el lado B. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí. Es más, o sea, podemos... aparte, el alto y el ancho en realidad es muy abstracto, depende de dónde lo estés mirando el rectángulo. O sea... No, pero por eso, ¿qué pasa? Volvamos acá. Un rectángulo necesita un lado A y un lado B, ¿no? Un rectángulo. A y B. ¿Estamos hasta acá? Como yo estoy heredando, digo que un cuadrado va a ser igual a un rectángulo, pero con particularidades, ¿no? En vez de tener que reescribir lo mismo, voy a solamente definir las diferencias. Que un cuadrado lo que necesita es, va a tener un lado A y un lado B, pero el A y el B son iguales. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hago es que cuando defino un cuadrado, o sea, a ver, si digo que tiene dos lados, porque es cuadrado, ¿no? Tiene A y tiene B. Perdón, A y tiene B. Si digo que son iguales, entonces no necesito que me pasen A y B, porque, o sea, me va a tener que escribir dos veces lo mismo. En todo caso, que me pase A solo. Que me pase A solo. Entonces yo lo que hago es defino que A es igual a A y A es igual a B. Cuando yo llamo al constructor, cuando yo construyo un rectángulo dentro de mi cuadrado, o sea, sobre mi cuadrado, le digo que tengan los mismos tamaños. ¿Estamos ahí? Tú sabes que lo vas a tener que explicar con el cosa de personas. Vamos con personas. Entiendo, sí, porque... No, la idea es hagamos una cosa, lleguemos al final de la filmina y hagamos el caso de personas, nosotros programémosla las clases directamente. Justamente, ahora venía un poco de código. Una pregunta. Sí. Las buenas prácticas. ¡Hasta! Sí, las buenas prácticas. Las buenas prácticas dicen que los nombres de los objetos tienen que ser Singular, sí, sí. Hay una vez que está mal, es cierto. Sí, sí. O sea, no tiene que ser rectángulos. Eso sí es cierto. Sí, no, en realidad fue el pasado. No te voy a mentir. No, lo hice a las 10 de la noche. Lo hice a las 10 de la noche, así que... No, en realidad es cierto, o sea, y de hecho, la idea es que lo hagamos así, ¿no? Que lo hagamos bien, por así decirlo. Bueno. Sí, o sea, siempre las cosas hay que hacerlas como dicen las buenas prácticas. De hecho, tenemos una de las cosas es revisar el PEP 8. Que es justamente como una línea de buenas prácticas para Python. Abran su editor de texto favorito. Así me gusta, me alegra la gente que usa Colab. Listo, a ver. Vamos a venir acá y le vamos a poner... Listo. Bueno. Dijimos que... Oh, qué lindo. Habíamos dicho que vamos a crear una clase persona con atributos y métodos y vamos a crear una clase alumno que va a heredar de esa clase persona y después vamos a crear objetos en base a eso. Lo que vamos a hacer es heredar una clase importar una clase que se llama datetime. Esta clase datetime nos va a permitir tener el día de hoy, en base al día de hoy, y en base a la fecha de nacimiento, restar y darnos la edad. ¿A qué voy? Normalmente, o sea, por patrones, por lo general en programación, no tenemos que guardar este tipo de datos como la edad, sino la fecha de nacimiento y calcular la edad. Los datos que sean calculables se calculan como métodos y no se guardan. ¿Por qué? Pues si no yo tengo que cada tanto, por ejemplo en el caso de la edad, cada tanto correr un proceso que me actualice todas las edades. ¿Me explico?
De hecho, lo tengo que hacer todos los días. Todos los días tengo que correr un método que se fije qué día nació, que haga la resta y que me actualice la edad. En ese caso se guarda directamente la fecha de nacimiento y me actualiza la edad. Con un solo dato puedo tenerlo, aparte por otro lado, con la fecha de nacimiento puedo tener la edad. Con la edad sola no puedo saber porque yo no sé si se actualizó, si no, necesito sí o sí la fecha de nacimiento. Entonces, bueno, importamos esto. Ahora vamos con class persona, que va a heredar de object. Me parece que puse. Listo. Bueno. La clase persona hereda de object. Def init. Dijimos que una persona va a tener un nombre, ¿no? Un DNI y una fecha nacimiento. Miren, no vamos, bueno, sí lo vamos a hacer. Sí lo vamos a hacer. ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguen? Vamos a agarrar y le vamos a decir, bueno, digo que self.nombre, wow, no le gustó. Self.nombre, o sea, perdón, vengan acá, vengamos acá, vamos a hacer las cosas, sí está bien, ya está. Self.nombre, espacio, nombre. ¿Me siguen qué estoy haciendo acá? Sí, ¿en serio? En esa línea me refería. El atributo nombre lo estoy guardando como atributo o sea, el parámetro nombre lo estoy guardando como atributo de persona. Lo que no le está gustando acá es esto. Esta línea. Self.dni es igual a DNI. Perdón, no tengo que hacer ese tipo de cosas. Self.fecha de nacimiento igual a sí. Sí. El self. Lo que pasa es que si yo no le pongo el self, queda dentro de, o sea, solamente pertenece a ese método. Por ejemplo, no lo puedes usar. Si yo digo, por ejemplo, DNI 2 igual a DNI, lo que va a pasar, ojo, esto se puede usar, ¿no? Y de hecho se tiene que usar para ciertos casos. ¿Qué pasa? Si yo digo DNI 2-2 igual a DNI, este DNI 2 solamente se va a poder usar dentro de este método. No va a estar disponible para toda la clase. Ahí les voy a mostrar en un caso particular. Vamos a buscar una cosa. Por ejemplo, ahora vamos a decirle un edad. Vamos a pedirle que nos diga la edad, ¿no? Para eso vamos a definir un Python no tiene... No. ¿Sabes por qué no la tiene? Yo te voy a contar por qué no tiene o sea, el nivel de... O sea, no me sale ahora la palabra exacta. No es nivel de seguridad porque no tiene nada que ver con seguridad. Es el entorno en el cual trabaja esa variable que vos la declarás pública o privada. No tiene sentido en Python. Porque Python yo te entrego un script. O sea, ¿entendés? Por ende, si yo te pongo que todas estas son privadas y yo te lo entrego, en realidad lo que estoy haciendo es evitando que vos puedas acceder a esas variables por otra forma que no sea por los métodos que yo declaré. ¿Me explico? ¿Qué pasa? Vos le borrás el privado en el script y volvés a correr el código y ya lo podés acceder igual. Por eso Python no maneja privadas y públicas. Si bien una buena práctica es que cuando hay un método o una variable o un atributo que sea privado, por ejemplo, si yo hay algo que no quiero que esté por fuera del objeto, por ejemplo, que sea accesible, por lo general lo que se hace se dice que es self.bajo, no sé, no se me ocurre nada, pero registro, qué sé yo, igual a
Hola. Hola. Ahí está. Vos le pones un guión bajo adelante para que no esté, para que no sea llamado directamente. Pero vamos por parte, dijo Jack. Bueno, dijimos vamos a declarar la edad. La edad nos debería devolver un número que va a ser la cantidad de años que va a tener, ¿no? Perfecto. Para eso lo que vamos a hacer es decir return, pero yo no tengo la edad así directamente, la tengo que calcular, ¿no? Para eso voy a hacer, por ejemplo, Le ponen guión bajo para... sí, porque es local y es de ahí nada más. Esperen. ¿Le puedo poner now? Simplemente puedo poner now nomás. Como poder poner, puedes. No es para nada restrictivo. No es restrictivo eso. Take time, no. ¿No? ¿Qué es lo que no le está gustando? A ver. No se está usando, que es salame, perdón. Bueno, después digo que edad va a ser igual a now.year. Ay, no, me suena que no me acuerdo. Ahí. Datetime es una librería de Python que nos permite manejar fechas, hacer cálculos de restar fechas, traer fechas, hacer varias cosas por el estilo, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno. Datetime tiene un método que es now, que es el ahora, o sea, me va a devolver la fecha y hora actual. Después hay otro que es time solo, date solo, que tiene un método que se llama today, que es hoy. Datetime, si le pongo now, me devuelve el ahora. ¿Qué pasa? Fecha, hora, minuto, segundo, todo. Todo, milisegundos, todo. Esto no lo voy a terminar de hacer así, lo voy a cambiar, pero les queríamos decir, este objeto datetime, que es el ahora, yo lo puedo llamar el atributo year y me va a devolver el año, month y me va a devolver el mes, bueno, ahí lo están viendo, month me va a devolver el mes, después tiene el atributo, ya escribí month, que salame, perdón, salud. Tenés el atributo day y me va a devolver el día y varias cosas más así, ¿no? Todos esos atributos tenemos para dar. Lo que voy a hacer es now menos... perdón. Entonces tienes que hacer... sí, menos... No. Te cuento por qué no voy a hacer year. Si yo hago year, el now.year menos la fecha de nacimiento.year, a mí me va a decir que yo tengo 34 años. Y yo no tengo 34 años porque yo lo cumplo el 24 de diciembre. ¿Me explicó? Por eso. Sí, en serio, 24 de diciembre. A las 12 mira, a nivel de regalos estaba bueno porque igual siempre recibía o un regalo grande o dos regalos chicos. A nivel de cumpleaños sí era medio bodrio porque la mayoría de mis amigos se habían ido, no estaban. Pero bueno, no está tan caliente, así que no me caliento. ¿Eh? Sí. Así que bueno. Volvamos por aquí. No, igual nunca renegué de fecha de nacimiento. Era un embole porque nunca, o sea, a ver, ese día no lo puedes cumplir, siempre lo festejás el día anterior. Cuando sos chico no hay nadie porque se fueron a visitar a los familiares. Y cuando sos grande, todo el mundo se prende para la joda porque va a joda el día antes, el día siguiente y el otro día. Y es como, aparte imagínense que yo me crié, o sea, gran parte de mi adolescencia, en la edad que uno sale, yo vivía a 80 kilómetros de Bariloche. O sea que era jueves, viernes, sábado y domingo, fiesta. Domingo no, jueves, viernes y sábado en realidad. Aparte el grupo de la secundaria mío era muy piola, así que era como... Che, ¿y qué pasó? ¿Se pelearon que no salen hoy? No, simplemente no vamos a hacer nada. Pero era a ese nivel, era preguntar a las madres llamándose entre sí
Si sabían que había pasado porque no salíamos. No, era demasiada joda encima. Mucha joda encima. Para colmo nos habíamos, en un viaje de estudio, nos conocimos con una de las hijas porque viste que son varios socios los dueños de los 3 boliches principales. Nos conocimos con la hija de uno de los socios, así que conseguimos entradas gratis a los boliches en Bariloche, todo. Obviamente. Bueno, ahora vamos a declarar la fecha de... perdón, no digo fecha de nacimiento ni miércoles. Esperen que necesito un refresco de memoria, nueva ventana. Necesito un refresco de memoria de una función que no me acuerdo bien. No les voy a mentir, lo estoy buscando en Google. O sea, a ver, me van a decir que ustedes... ¿Cómo? esperen que salga publicidad de YouTube. Aquí está, listo. Vamos a hacer date. Creo que era build. ¿Así? No, eso es pájaro. Build date. Creo que es así, no me acuerdo de cómo se escribe. ¿A dónde va la H? ¿Pero eso no es, así no es pájaro? Es D, está bien, gracias. La librería esa Daytime para utilizar calcular algo y no tenés antigüedad o algo. Daytime es la mejor librería que puedes llegar a conocer. Daytime, por ejemplo, para que se den una idea, tiene un método que se llama Delta Time, que vos podés agarrar y decir a la fecha, al now, sumarle un Delta Time de 5 días, ¿no? Entonces automáticamente te devuelve la fecha de los 5 días, ¿no? Y vos me decís, pero es una boludez, sí, dale, te quiero ver calcular a una fecha cualquiera 5 días para adelante. Entonces después, cuando te devuelves a ese objeto Delta Time, vos le podés decir, por ejemplo, Day Week, te devuelve qué día de la semana es, si es el 1, el 2, el 3. Le podés pedir la semana del año a esa fecha, vos podés pedirle muchísimas cosas, es muy completa esa librería. De hecho, consejo, búsquenla, ahí si quieren les paso el link. Es una librería estándar de Python. Viene con Python directamente, sí. Está dentro de la documentación. Una data incompleta para hacerlo más. No. Todos tienen su daytime. No todos, o sea, no todos y no tan así, o sea, a ver, esa es la realidad. Esperen que vea cómo carajo puedo hacer para llegar a... No, esto es el browser, pero no no me deja escribir arriba. Python date time. Datetime. Fíjense que dentro de la documentación oficial de Python, vamos a la 3, tiene toda una página de datetime. ¿Llegan a leer algo ahí o ni miércoles? Ahí. Miren. Por ejemplo, datetime tiene métodos como min year, man year, date, time, o sea, a un objeto, datetime, vos le puedes pedir la fecha, le puedes pedir la hora, le puedes pedir el timezone, o sea, para manejo de timezone es muy piola. Después, por ejemplo, mira, tenés acá, vamos con alguna función, puedes sumar 2 fechas directamente, o sea, 2 objetos datetime los puedes sumar y te devuelve o restarlos o hacer lo que quieras. De hecho, dame un segundo, por ejemplo, total second, vos podés decir, che, a esta fecha, perdón, esto es un delta time, ¿no? Que era lo que yo le decía. Delta time es una ventana de tiempo, o sea, te va a dar 5 días, 3 días, Si vos decís, por ejemplo, quiero calcular desde mi fecha de nacimiento, desde el now menos mi fecha de nacimiento, me va a dar un delta time, y yo le pongo total second, me va a dar la cantidad de segundos que tengo. O sea, seamos realistas, para calcular la cantidad de segundos de vida que tenés es una soncera, ¿no? Honestamente, pero es muy completo para calcular una cantidad de cosas. Bueno, el today from timestamp, timestamp, ¿saben lo que es? Timestamp es un número que representa una fecha
está basado en una cantidad, o sea, es un número incremental directamente, que normalmente se toma en UTC. De hecho, si ustedes en la consola de Python hacen time.timestamp, time.time, les devuelve el timestamp del día de hoy actual en este momento ahora. O sea, es muy piola para manejarse en comunicaciones porque es un estándar, o sea, directamente después lo convertís a lo que vos querés y lo usás con las fechas que vos querés. Time.time o daytime.time también. Hacer así import daytime y hacer un daytime.time. No, pero tiene que ser en la de Python, ¿no? En el intérprete. A una fecha le pueden decir el weekday, que era lo que yo le decía, y les va a devolver qué día de la semana es, de un número del 1 al 7, al 6, perdón, del 0 al 6. Podés pedirle calendario, podés pedirle muchísimas cosas, o sea, realmente creo que es una de las librerías. Yo no quiero sonar así como exagerado, pero debe estar en el 90% de los proyectos Python, debe estar incorporado. Y te permite hacer desde la soncera más grande, como saber la hora actual, hasta cosas muy rebuscadas realmente. Bueno, dijimos daytime. Ahora lo que necesitamos hacer es esto que estaba buscando acá, que es decirle daytime self.fecha nacimiento, coma. Acá viene un chistecito interesante, que ¿qué pasa? Yo para poder agarrar y decirle, esto de acá es un string, ¿no? Esto va a ser un texto. Yo acá, lo que estoy haciendo, esperen, me estoy haciendo cualquiera en realidad, eso es lo que estoy haciendo. Acá me está faltando un str time, creo que es a ver. No, strp time. Lo estoy leyendo, por eso te digo. strp, que, es más, fíjense, acá tenemos, lo que hace es recibe un string y un formato y me devuelve un objeto datetime. ¿Estamos hasta acá? El segundo de strp time. Ah, está strp time. P-time está este time. Acá me parece ftime. Format string time. Y esto es, ojo, fíjate que esto son distintas cosas. Este lo que recibe es una fecha en un texto. ¿Se acuerdan lo que es un string? Recibe una fecha en string y me lo va a convertir a datetime para poder hacer cálculos. Lo que me hace falta ahora es decirle, bueno, perfecto, todo bien. Yo acá ahora lo que necesito es el formato de esa fecha. Porque no es que yo le puedo pasar cualquier cosa y va a decir, ah, bueno. Pues por ejemplo, imagínense si yo le digo que yo nací en ¿cuándo nací? ¿El 19 del 85, del mes 85 de 1224? ¿Entendés? O sea, es como, o que nací el 1985, el día 12 del mes 24. O sea, entonces es como que tenés que decirle qué formato le vas a pasar la fecha. Para eso se usan convenciones estándares como ser, por ejemplo, porcentaje de, si no me equivoco es el 10, esperen que tengo la lista acá y la estoy revisando, porcentaje de, barra, porcentaje M, ahí les muestro la lista por las dudas, M en minúscula, barra, porcentaje I mayúscula. Miren, ahí les muestro la listita esta. Esta lista, perdón, un segundito nada más. Esta lista es un estándar de convención o sea, de hecho esto no es solo usado para Python, no es para varios lenguajes. Lo que hace es, donde yo le ponga porcentaje A, va a esperar recibir alguno de estos ejemplos, por ejemplo. San, mon o mo. ¿Me explico?
porcentaje A mayúscula va a ser Sandy, Mandy, o sea, va a ser el nombre completo. Esto tanto para pasar de string a datetime o de datetime a string. Por ejemplo, donde yo le ponga porcentaje D minúscula, me va a devolver, va a esperar un número del 0 a un entero entre 1 y 31 y así. Yo acá lo que le dije es que va a ser 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes, 4 dígitos para el año, con barras. Me ibas a preguntar algo vos, o vos. No, tenía la duda si mayúscula era para la Y, cuidado, o 4. Le pones la Y en mayúscula porque son 4 números. Entonces, Porque es que el formato establece que sea así. El formato establece que la Y mayúscula es eso y la Y minúscula son 2 dígitos. Los dos últimos dígitos del año. ¿Eh? Los 2 últimos dígitos del año, exactamente. Sí. Me puse ese propósito de una línea abajo y de otra para arriba. Sí. Para que no te monotes línea gris. Esa línea gris. ¿Te anda así? ¿Te anda? Sí. De hecho, esa línea gris así acá Es para... son los 79 caracteres. En realidad estoy muy por debajo de los 79 caracteres. Una buena práctica es no llegar, o sea, no superar los 79 caracteres. En realidad le puse para que vean la forma de cómo se hace el salto de línea normalmente. Claro, porque una buena práctica. Abajo no te anda mal. Ahora tenés que nivelarlo. No, lo puedes poner abajo en cualquier nivel, ¿eh? Hay dos formas de hacer esto. Una es hacerlo así, alinearlo acá. La otra es venir acá, directamente, hacerle un salto de línea acá, darle 4 espacios y alinearlo otro también. Perdón. Perdí uno, ahí está. Alinear esto también acá, así, y esto meterlo ahí abajo. Esas son las dos formas. ¿Qué pasa? Esto en realidad no lo hice por una cuestión de que estaba llegando allá al final de la línea, sino por una cuestión de claridad de código. Python hace mucho hincapié en la claridad de código. O sea, el código tiene que hablar por sí mismo y cualquiera tiene que poder entenderlo fácilmente. Por eso nada más lo hice. Acá le digo que... espérate. Dijimos que ¿estamos? Listo. Y acá digo que la edad va a ser igual a esto menos birthday y edad.year. Habría que revisarlo, puede ser que me esté equivocando en algo y acá me está faltando un espacio. ¿Estamos todos hasta acá? Obviamente que este código se rompe así como... Si yo le pongo un dato que es cualquier cosa, se va a romper. O sea, si yo le pongo una fecha de nacimiento sea Pablo, y se va a romper. Sí, eso lo podemos validar acá arriba ahora después. ¿Estamos hasta acá? ¿Copiaron todos? ¿No? Ok. No sé si es por el collab, Pablo, pero no me toma el teclado como también extra. No, es la máquina. Está... El teclado como se ve, porque en el Linux me tomaba por lo menos cuando lo usaba. No, algún salame le debe haber cambiado la distribución de teclado a español. Claro, sí. Fíjate apretar la tecla... Me toma la ñ, me toma esto como... Sí, hace así. No, pará. La tecla Windows y la barra espaciadora te debería cambiar automáticamente. Ahí está. Ahora sí te va a tomar bien. Funciona en Linux también, les aviso por las dudas. Eso, sí, es más, la notebook mía tiene, la que tiene Linux tiene el teclado en inglés. Y justamente ese atajo de teclado lo tengo para poder usar la ñ y los acentos. No, pero haces eso, haces así. Y mira. Bueno, no está declarado como segundo lenguaje, ¿no? Pero si lo tenés declarado como segundo lenguaje, te lo cambio, te lo switcheo. ¿Estamos acá? Bueno, vamos a correr este código a ver qué pasa. Vamos a venir a nuestro querido
intérprete de Python. ¿Y a dónde llamamos? ¿Dentro de la clase o fuera llamamos? ¿A qué cosa? No llamamos a nada en ningún lado. Ya les muestro por qué no. Dejamos esto así como está, ¿no? Código Java. ¿Llegan a ver ahí con esos colores o quieren que los cambie? ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es decir... ¿se ve? Ustedes llegan a ver que bueno, yo no veo un carajo. No, me tomó el 2. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que Linux era case sensitive? Bueno, Mac no. En realidad tiene dos formas de... Sí, en realidad cuando formateas el disco vos lo puedes pedir que sea o que se maneje de forma case sensitive o no. No. Case sensitive significa que es distinto nombre todo en minúscula que nombre todo en mayúscula, son dos archivos distintos, por así decirlo. Viste que en Windows, si vos pones nombre todo en minúscula, .txt, no te deja generar un nombre todo en mayúscula, .txt. Acá en este caso sí, con los case sensitive significa que sí. Son dos archivos distintos y funcionan distintos. Bueno, dijimos que es from, ¿cómo se llama el archivo? Pruebas, import, persona. Bien, vamos. Persona 1 igual a persona. Y dijimos que tiene que tener un nombre. No es que sea egocéntrico, sino que tengo menos imaginación que una baldosa. Así que uso mis datos directamente. Se habrán dado cuenta que es mi DNI por la velocidad con la que la tipeo. Si hubiese tenido que inventarlo, ¿sabés qué? Todavía estoy pensándolo. Nada, ni siquiera. Nada, ni me gasto en hacer eso. ¿Por qué tengo estos paréntesis así acá y acá allá? ¿Eh? Sí, ese adelante persona, no sé por qué está esos paréntesis. Ahí estamos, ¿no? Fíjense que si yo digo persona 1 punto nombre, no, DNI, pero si seré inútil, me devuelve el DNI. ¿Estamos hasta ahí? Si yo le pongo persona 1 punto edad, ¿qué creen que va a pasar? ¿Eh? No anda. Porque es un método. O sea, en realidad no es que no anda. Tampoco es que no anda. Me está devolviendo el objeto funciones. No hace falta. Tengo que llamarlo al método. Ahí me devolvió porque dice que delta time no tiene un atributo year. Déjenme ver cómo era el... no es delta time, es time delta, por eso siempre me... Bueno. Miren, justamente lo otro que teníamos que ver hoy era el tema del intérprete de errores. La interpretación de los errores. Acá, esto me está sirviendo mucho, no era, obviamente que no era la intención de que dé el error.
ahí no me acuerdo bien cómo era el delta time, pero el time delta, pero ahí me fijo. ¿Llegan a ver esto? ¿Todos? ¿Lo llegan a leer? ¿O quieren que lo agrande? A ver, pero, por las dudas. ¿Ahí se lee bien? Esto es un error clásico en Python. O sea, no este, ¿no? Así se presentan los errores en Python. Básicamente lo que nos está devolviendo, aprovecho ya que estamos, como no nos queda mucho tiempo, lo veo sobre esto directamente, está en las filminas igual ahí en la presentación. Nos devuelve un traceback. Un traceback básicamente es como un recorrido de cómo se llegó hasta el error, ¿no? Esto puede tener varias líneas o pocas. Acá lo que pasa es que estamos usando solamente un archivo, ¿no? Por eso es que tiene tan pocas líneas. Nos está diciendo que básicamente va a tener un error. Fíjense que acá hay dos, bueno, file stdin, olvídense el primero, no hay problema porque es por módulo, está heredando de objetos, así que es Python puro. Al último de todo nos va a devolver qué es el error en sí. Lo que nos está diciendo es un error de tipo de atributo. ¿Estamos? Dice datetime.timeDelta object has not attribute year. O sea, ese objeto no tiene el atributo year. ¿Estamos ahí? Eso porque, ojo, porque es algo muy importante poder aprender a leer estos errores. Lo que básicamente, como les decía, lo que está diciendo es, che, en algún momento estás teniendo un time delta y le estás tratando de pedir un year, un punto year. Si subís un poco, vamos a encontrar en qué archivo está ejecutándose, cuál es la línea que está dando el error. O sea, tenemos que dentro de user, pedalmazo, pruebas.py, en la línea 16, perdón. Si yo no veo a que estoy acá, imagínense. Nada, mentira. En la línea 16 está esta línea, return edad.year. O sea que, básicamente, edad es de tipo time delta y yo le estoy pidiendo algo que no tiene el time delta. ¿Estamos ahí? Perfecto. Vamos a hacer un... Algo que está muy bueno con el error es que a veces cuando algo de sintaxis, te marca hasta qué es el error con el gorrito ese, el bonito, Sí. te marca el carácter que está mal. El tema hay que tener cuidado con el tema de... O sea, no es... A ver, no es que hay que tener cuidado, no hay que confiarse porque normalmente los IDEs y los editores de texto no tienen no son espectacularmente ideales en ese sentido. Vamos a buscar el time delta acá. Dijimos que es una duración que tiene date entre dos instancias, perfecto. Delta. Objetos time delta, acá está. Un objeto time delta recibe estos atributos, me devuelve, ¿qué me devuelve? A ver. Microsegundos. Min, max, resolution, days. Mira, le podemos pedir days. Los resultados pueden ser, por ejemplo, le podemos pedir que nos devuelva el resultado en days y hacerlo dividido 360. Y 5. Entonces, venimos al código nuestro, lo cambiamos a esto por days. ¿Dónde lo había visto? No, ¿dónde estaba? Total seconds, no. Days, sí, estoy bien. Days. Si lo guardo, una cosa que es muy importante, acuérdense que una vez que ustedes importan una librería en Python, por más que la hayan hecho ustedes, en el intérprete, si después la cambian, tienen que matar el intérprete y volver a ejecutarlo, porque si no va a seguir usando la que está en memoria. Por más que le hagan un import nuevamente, va a seguir usando la que está en memoria. Obviamente que no voy a volver a escribir todo esto. 0.
Nunca me copió nada. Bueno, no. Bueno, voy a tener que volver a escribir todo. From pruebas. Import persona. Persona guión bajo 1 igual a persona y si yo digo persona guión bajo 1 punto edad me devuelve la edad. ¿Me siguieron ahí? Ahí para que lo vean todos bien. ¿Llegan a verlo? Estoy importando, estoy creando una persona con los atributos y le estoy pidiendo que me devuelva la edad y me está ejecutando lo que habíamos definido en este cálculo de... A ver, te lo pongo ahí costadito, a ver. Ahí más o menos. Lo único que se pierde es el resto de los atributos, ¿no? Está ejecutando este método de acá y me está devolviendo. Acá podríamos ponerle, si quieren, que me devuelva un... Perdón. Que me devuelva un entero, por un lado, para que no me devuelva 33,54 años. ¿Por Sí. ¿Por qué le pones 315? Porque me devuelve años, me devuelve días. Entonces lo divido 300. Exacto. 25.13 años. Sí. ¿Qué nos falta? Fíjate que esto lo tengas guardado en el mismo lugar. No, para. No te olvides que no es pruebas. Vos tenés que hacer from, el nombre del archivo tuyo, espacio importante. Sí. Sí. Me dice que persona no tiene el atributo fecha de nacimiento. Ok, entonces, interpretemos ese error. Te está diciendo que persona no tiene... ¿En qué archivo te está diciendo que está? Estoy en método. Por eso, pero no, veamos acá. ¿En qué archivo? Este. Perfecto. En la línea 8 tenés el caso de self. Fecha de nacimiento. Lo que pasa es que Le falta el igual. te está faltando asignar ese atributo, exactamente. Justo eso. Entonces, o sea, perdón que jodo con el tema del error, pero está bueno el tema de hacer el ejercicio ese de leerlo y seguirlo. A ver, te digo, me ha pasado con un par de desarrolladores. Igual, es más, igual el atributo es este atributo que vos tenés declarado acá arriba, lo asignás a todo. Que son, por ahí eran muy buenos desarrolladores, pero le da un error y no sabían leer un error, y voy a decir, pero no puede ser que no sepas leer. ¿Te acuerdas? A ver. ¿Dónde lo tenés guardado? Hacer un ls. Hacer un ls directo. Sí, ahí. Ok, perfecto. Ahora sí hace el from. From espacio. Nombre del archivo. No es pruebas el tuyo. El tuyo se llama clase y métodos. ¿Qué pasó? No, pues este que yo le hice, este funciona. Sí. Hice todo en una línea. Sí. Y claro, estoy devolviendo un entero. Sí, me parece que el problema acá... No, está bien. Bueno, pero el error que me da es que estoy devolviendo un entero. Has no el atributo date. ¿Está bien? No tiene el atributo date. Ahí, ojo, eso no es... ¿Eh? Sí. Ahora sí es un time delta. ¿Todo bien? No sé dónde. ¿Dónde guardaste el archivo?
Mira, a ver, me parece que estás acá. A ver. Pruebas. Sí, acá. Tenés dentro de Project, acá, dentro de Project Object, ahí tenés este. Y de todas formas, para correrlo, acá ya estás dentro de eso. Fíjate que ya está al mismo nivel. Sí, ahí abajo lo puedes hacer en la misma terminal. No, te cuento. Primero, esto lo tenés que correr dentro de Python. O sea, lo haces en Python 3 y ahí es donde haces el from y todas las cosas, no hay ningún. Es from, el nombre del archivo, espacio, import, sin el punto Python, solo el nombre. Espacio, el nombre del persona. Sí. Dale, dame un segundito a ver si puedo hacer algo. Dejo esto acá así. Esto de acá. ¿Qué les está pasando? Le dice que DateTime tiene el atributo now. No, te cuento. Lo que está pasando acá es que hay un paquete DateTime que tiene una librería dentro DateTime. Lo que tenés que hacer para resolver esto, tenés dos opciones. O a este le pones punto DateTime de nuevo, o lo ideal es hacer adelante from DateTime, o sea, acá, from DateTime, DateTime, espacio, import DateTime. From DateTime, espacio, import DateTime. Porque el paquete DateTime tiene un objeto DateTime adentro. Por eso. Lo que estaba haciendo era como llamar al paquete y de pedirle el método now. Eso es una cosa media... A mí personalmente no me gusta ese tipo de implementación así. Que la librería se llame del mismo forma que un objeto. Sí. Ojo, pasa mucho, pero el DateTime ese es como que genera mucho conflicto. Y más cuando tenés archivos ya heredados con muchas líneas, es como que, bueno, ¿sabes? Lo corro y que explote, si no... Ni hablar si tiene herencias, ¿cómo se llama? Recursivas, de que se bloquea solo, entonces te empiezan a heredar cosas abajo. Sí, no, fulerita algunas cosas. A ver si puedo llegar... No creo que pueda llegar a meter todo en... Sí, entra todo, mira, ahí está. Ahí está. ¿Qué cosa? El init sí o sí se tiene que llamar de esa forma, porque si no... Sí. No. Si vos le pones Pedrito, vas a estar llamando al método Pedrito. En cambio, guión bajo, init, guión bajo, es el constructor del método. Está definido así en Python. Es como, por ejemplo, ¿viste cuando trabajaste con Java? ¿Con algún otro lenguaje de programación? Aparte, bueno. Sí es así, es una palabra reservada. Por eso. El init justamente... No, de hecho, o sea, fíjate... ¿Qué error te da? Permíteme un segundito, disculpa que te moleste. Después te dejo seguir jugando con la configuración del init. Sí, me falta... ¿Qué te acá dice? puse algo mal de la edad. El atributo de edad. Persona no tiene un atributo de edad. Claro. Lo tendré que haber puesto... No, a ver, edad. No, acá lo que te está pasando es que no estás creando. ¿Cuál es el tema? Vos no tenés que llamar así, porque acá es como que estás tratando de hacer una cosa. Vos lo que tenés que hacer es decir Nico, la instancia Nico.edad. ¿Me llegas a entender por qué o me estás diciendo un poquitino? No, porque ahí estaba llamando a la clase en vez de... Exactamente, estabas llamando al constructor en vez de la instancia. No tenía el parámetro para sacarla. Tal cual, exactamente. Sí, tal cual así. Ahí está. Ahora, a ver, probalo ahí. Fíjate que... Lo tengo 5 años todavía. Sigue tirando la edad. ¿En qué? Línea 22. ¿Será por el paréntesis? Ah, la paréntesis, ¿eh? No, está bien los paréntesis, ¿eh? No, sí. No.
el index, el tabulado, Ah, indexado. sí. Parece que... Ahí. No, cuando... Uy, perdón. ¿Qué pasa? Al estar a esta altura, considera que está dentro del init y entonces no encuentra un método de datos. Ajá. Por eso, fíjate que ahora si le hacemos un run, o sea, bueno, ahora es otra cosa, ¿no? Estaba de lo que- Daytime has not atributo now. From Porque ahora, daytime. ¿Qué pasa? Oh, no era ese. Oh, perdón. Uy, maldita sea. No tengo instalada la librería. No, es estándar de Python, ¿no? No, ¿qué pasa? En Python, Datetime es un paquete que incluye una librería Datetime. O sea, la librería se llama Datetime y a su vez incluye un objeto Datetime. Ah, me faltó... Al faltarte esto, es como que estás llamando a ese directamente y pidiéndole el now cuando en realidad es este otro. Son dos cosas distintas en realidad, por eso es... Now has not defined. Ah, este no está definido. Acá es guión bajo. Ah, sí, lo saqué recién porque estaba probando. O sea, sí, viste cuando empezás con toda la... Ahí está. ¿Qué te pasa? era igual a ahora menos virre. ¿Funciona? Sí. Sí, perfecto. El problema es que la consola la tenés que reiniciar. No. Te cuento cuál es el problema. Va en contra de PEP 8 en lo que es lectura. O sea, ese es el tema. O sea, Python hace mucho hincapié, es muy estricto. O sea, es más, mira, yo te digo, en la mayoría de los equipos de desarrollo que yo o los que he liderado o los que he trabajado, podés olvidarte varias huevadas, pero el estilo de programación en Python no es así. Parece. Sí, o sea, no, pero es re óptimo porque no se entiende. Punto. Vuelve. O sea, es más. Bueno, si fuera en Internet de las cosas, sería válido. Sería una de esas que se rompe. Sí, ahí hay que ver cómo. Sí, o sea, ahí se podría optimizar. A ver, funciona igual. O sea, Python tiene 60 millones de cosas que funcionan igual. El tema que sí tiene es que, igual no te olvides, por otro lado, que, bueno, Python en sí lo hace, sí contempla pero normalmente en la mayoría de los lenguajes, salto de líneas y espacios, o sea, los espacios por fuera del comienzo de la línea y del final, el compilador los destruye a todo y compara todo. O sea, empieza a leer todo el carácter a carácter. Python sí lo hace porque de hecho se basa en eso para dar los bloques y todo. Pues a ver, lo que está viendo es que ¿Qué? Nico le puso directamente el atributo del objeto.edad. Ya se lo tiró de una ya. Sí, es que es así, objeto.edad. Ah, listo. Listo. Claro, Porque vos a un se lo tiró objeto, de una, sí, punto edad. entonces, Sacale el negro ahí. ahí está. Yo tiraba de una el... No, es que si vos llamás a persona.edad, te va a dar error porque no tiene un objeto. Claro, o sea, yo le pasaba el objeto igual. Sí. Yo cuando también persona.edad y adentro de edad le pasó el... Sí, no, eso no está mal. No está bien, digo. Por eso, es un atributo del objeto. O sea, que vos llamas a la instancia, punto del atributo. Sí. ¿Cómo venimos con esto? ¿Llegaron bien? Sí. El problema es que no tenemos atributo año. Haces punto day barra 365. ¿Ves esta línea? Punto day barra 365. ¿Llegamos bien? Sí. Solo digamos Python, le puse from prueba import persona, pero me tiro la edad directamente. O sea, a lo que no. Pero yo me entendí de prueba. Ahí vos estás llamando un atributo, no. Los atributos, siempre por las dudas, eso es una convención.
Los atributos siempre se llaman como el objeto, o sea, sería en este caso Pablo.DNI, solo, pelado. Los métodos, estas funciones, se llaman como Pablo.edad y entre paréntesis, para que ejecute ese método. Si no, me va a devolver la referencia al método, como objeto. Posiciones en memoria, otras cosas así cochinas que no sirven de mucho. Tipo de datos. ¿Llegaron bien acá? ¿Está todo? Perfecto. ¿Quieren que...? A ver, vamos con la presentación que estaba en acá, por acá. Sí. Bueno, vamos a un poco de cosas. Vamos a lo que le sigue. Uy, no se ve un sorcho. No se ve nada, la miércoles. No se llega a ver, ¿no? Ni a palo. Bueno, básicamente la pueden ver después. Básicamente acá hay un error. De este lado está la ejecución del código del lado izquierdo. Del lado derecho está el código. Y la idea era ver si podían llegar a identificar con el mensaje de error dónde estaba el error. De todas formas, es lo que hemos estado haciendo recién. Es lo mismo, o sea, no es más que eso. Y bueno, era explicarles que la interpretación de error es algo muy importante al momento del desarrollo, porque seamos realistas, nos vamos a encontrar con errores todos los días, varias veces al día, y es muy, o sea, a ver, es 10 veces más útil saber leer e interpretar un error que no cometerlo. ¿Me explico? O sea, a ver, es 10 veces más valorable una persona que que comete un error, se encuentra y lo soluciona, que una persona que no comete error. ¿Por qué? Porque el que no comete error, el día que lo cometa, se quedó ahí. No llegó a nada. Es así. Es como que pierde, como que gana, no gana. Sí. Por eso, es que es preferible justamente eso. Bueno, ahora la parte que a muchas personas le entra en duda en Python, que es el último tema que vemos ya hoy, es el tema del debug. El debug, exactamente. De hecho, el tema del debug consiste básicamente en... A ver, un debug no necesariamente es encontrar un error. Puede que no haya error, igual necesiten hacer un debug. Debug es entrar en el código. Normalmente el debug se hace en tiempo de ejecución para poder entender qué está pasando ahí, interpretar qué está haciendo, qué valores están tomando las variables y varias cosas más, ¿no? Por lo general, el debug se usa casi en su 80 o 90% por un error. Tenemos un error y llevamos a cabo un debug para poder corregir ese error. Pero el debug también es una buena práctica para poder interpretar qué está haciendo el software adentro, qué valores toman las variables. ¿Me explico? ¿Cómo calcula las cosas? ¿Qué sé yo tengo un método que está totalmente enlatado y, o sea, por medio de un debug yo puedo ver qué le paso, qué me devuelve y otras cosas más, sin necesidad de tener que levantar el intérprete y poner a correr todo eso. Para el tema del debug puntualmente, en Python, por defecto viene PDB, que nos permite debuguear código Python. Yo preferentemente uso IPDB, que es otra librería, viene de IronPython, que es un Python como potenciado, por así decirlo. Se instala de una forma muy sencilla, básicamente para instalar IPDB es, en este caso vamos a usar el IPDB, es el que yo preferentemente uso. Esta es la página, o sea, de hecho acá está la página de pip, ¿no? De PyPip, del manejador de paquetes. Pip install IPDB directamente, háganlo. A ver, yo creo que, a ver, no sé si tengo acá. Exit source barra dev projects others curso presentaciones virtualenv pin activate.
activate clear pip install ipdb. Vale, ahí ya estaría instalado. A ver. No, ¿dónde estábamos acá? Era por acá. Sí, acá está. Bueno, pip install ipdb. Así de básico. ¿Todos lo hicieron? ¿Qué te dice? No found, but with sudo. Con sudo. Ah, no, pará, no tenés pip. Hacé sudo apt install python pip. Igual se los voy mostrando acá, no es, no, o sea, a ver, no es tanto lo que... IPDB, el uso principal, ojo, tiene muchas funciones. Sí. Ah, tiene muchas funciones en sí, IPDB, así como PDB. Lo principal para que lo que yo les voy a mostrar acá es para poder aplicar breakpoints, o sea, puntos de interrupción en el código, y poder entrar en ese lugar, en el tiempo de ejecución, poder entrar en ese lugar y poder ver qué está pasando en ese momento. ¿Me explico? Para eso, lo que hacemos es usar una línea, o sea, esto podría ser en dos líneas, por lo general se hace en una sola, porque que no está del todo bien, pero bueno. Es import ipdb, punto y coma, ipdb.setTrace. En realidad no está del todo bien, les cuento por qué. Porque el import punto y coma no es algo muy aceptado en Python. Lo ideal sería importarlo en la cabecera y correrlo abajo, pero eso nos implicaría de tener que importarlo y llamar al método setTrace en todos los lugares que queramos hacerlo y después acordarnos de sacar todo eso. Con una sola línea por ahí es más fácil de hacerlo, porque lo hacéis y lo sacás en el mismo momento. Por ejemplo, yo voy a venir al código acá, le voy a poner acá un breakpoint directamente, perdón, acá no, le vamos a poner acá. Import ipdb, punto y coma, espacio ipdb.setTrace. Listo. Fíjense que se está quejando porque no le gusta que hagan eso, así de una, no le gusta que pongan el coma. If guión bajo main guión bajo main acá vamos a decir que persona 1 es igual a persona Pablo. ¿Esto lo voy a aplicar de vuelta a la clase que viene, bueno? Ah, ¿no hay clase? No, el sábado no hay clase. No, al final porque me pidieron que no demos clase porque como hay gente que no puede, entonces por eso. Directamente me dijeron. Print. En realidad la idea es pasarlo, pero de todas formas lo podemos repasar. ¿Lo repasamos? ¿Eh? Es eso nada más. Te aviso. Persona.edad. Persona.edad, ¿no? Entonces yo acá, fíjense, yo voy a hacerle un Python, espacio, Python 3, espacio pruebas, creo que se llamaba, ¿o no? Sí, prueba. ¿Llegan a ver ahí o no ven nada? ¿Atrás se ve? Esperen, vamos a hacer una cosa. Esto sí que es una miércoles de Mac porque no me permite cambiarle los valores a la pestaña, o sea, de por sí solo. Tengo que abrir una ventana nueva. Source. No, esperen. Source, dev, project, others, curso, presentación, virtualenv, bin, activate, listo. Y ahora es Python
3, prueba. Ahora sí. ¿Ahora sí lo ven? Fíjense que básicamente lo que hice es ejecutar el código que está acá atrás. Como tiene la sentencia esa, me crea esta persona y llama el método de edad, ¿no? El método de edad tiene en la línea esta 13, tiene un IPDB, un traceback, un set trace. Entonces me deja el IPDB justo en esta línea. ¿Ven? Acá yo puedo hacer cosas como decirle... No. En realidad, ¿en qué línea quiero frenarlo? Lo pongo. Yo acá tengo un intérprete de Python con todo el contexto de esta parte de acá arriba. Si yo hago, por ejemplo, miren, self.name, DNI, porque era nombre, pero esperen que self.dni me devuelve el DNI, porque yo como estoy dentro de este contexto, self para mí existe, o sea, yo puedo seguir trabajando ahí. ¿Estamos? Por ejemplo, si yo pongo _now, me devuelve el objeto datetime. Es el objeto datetime que estaba now. ¿Estamos? Yo puedo usar el self, puedo usar el datetime, puedo usar todo lo que está acá dentro de este contexto. Yo puedo saber qué variables tengo y cómo sigue la cosa ahí. Por ejemplo, miren, hay un par de comandos, esperen que se los muestro acá en el código, acá. A ver, no, para abajo, acá. Estos son los 3 comandos, o sea, las 3 teclas básicas de IPDB que tienen que tener mucho cuidado porque si las tocan, ejecutan esto. La N les va a ir ejecutando línea a línea. La C va a continuar la ejecución normal, o sea, va a continuar como estaba, al menos que se encuentre con otro breakpoint o haga algo por el estilo. Y la Q directamente cierra ahí el debug, corta el proceso. ¿Qué pasa? La A también en realidad continúa. El problema es que si yo, por ejemplo, acá quiero escribir cartón, cuando apriete la C, se va a la mierda. Tengan cuidado con eso. Acuérdense de ese tipo de cosas. ¿Vamos? Por ejemplo, miren, si yo aprieto la N, estaba en la línea 14, ejecutó la línea 14 y me dejó en la línea 15. La línea 15 es un espacio vacío. Perdón, en realidad no la ejecutó todavía porque está en 2 líneas. ¿Se entiende? Ahora la ejecutó. Perdón. Ejecutó la línea 14, el intérprete, acá no está abierto, ejecuta la línea 15, cierra y ejecuta el método. Fíjense que si ahora yo agarro y digo _ enter, me devuelve el datetime de esto. Yo puedo hacer n y seguir así ejecutándolo. Acá me va a marcar qué línea está por ejecutar ahora, ¿no? O sea, sabemos que hasta acá ejecutó toda, esta es la que está en este momento. Si yo le aprieto enter, me sale del return, me sale del método y vuelve a donde estaba originalmente. ¿Ven dónde estaba? Cuando yo haga enter de nuevo, me va a imprimir la edad. Sí, no apreté enter, apreté cualquier cosa. Y bueno, ahí está. Estos son librerías del framework de Python directamente. Fíjense que está procesando hilos y otras cosas. Yo le pongo C y termino. Ok, lo que hace es termina de ejecutar todo. Ah, te metes también adentro. Empieza a meterse adentro. Ah, mira. Por eso. ¿Me siguieron hasta acá? Perfecto. Esto está todo ahí. O sea, no hay... A ver, vuelvo a decirles. Hay muchísimo más. Hay muchísimo más de IPDB. Pero esto es lo que más van a usar, no van a usar más que esto. O sea, en el día a día no van a complicarse mucho más que con esto. Así que ahora se podría decir que ya saben crear un objeto, definir una clase, crear un objeto en base a esa clase, heredarlo, crearle métodos, llevar, traer cosas, debuguear, leer un código de error. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Le falta un poquito. ¿A esta o a esta? Sí. Print, doble paréntesis cuadrado. Y acá estoy haciendo cuadrado menos cuadrado para que dé error.
Import IPDB, punto y coma, IPDB.setTrace. Correlo directamente, no hace falta que hagas más nada. Cuando ejecute y llegue a esta línea, solo te va a entrar acá. Nos vemos. Chao, suerte. Es que vos lo corres como Python y el nombre del archivo en el terminal. No. Salí de la terminal. Acá se le... Ah, bueno. Acá te faltaría hacer el... Mira, no hace falta que... De hecho, no hace falta el if. Hace una cosa. Simplemente con que hagas esto. Y ahí ponele persona-1. Directamente las llamas a las variables, por ejemplo, te aviso, Beard, mira, si vos llamas Beard, te voy a decir que no está definida. No está definida porque todavía no se ejecutó esa línea. Acá, Cuando- ¿puedo preguntar? No. Pero, por ejemplo, no, ahí pasamos a la línea siguiente, por ejemplo, ¿bien? Ahí sí va a estar. Y ahora si volvés, ahí sí te va a... Listo. Acá, por ejemplo, meter un import IPDB, set, punto y coma, set 3. Si puse entero decimal para distinguir Sí. dos funciones. Pero si en la herencia Ujú. la llamo de la misma forma, si produce el override, Sí, le llamás de la misma sin forma. tener que poner Override, nada. Sí, te lo pisa de hecho, ese init ya está haciendo un override del de arriba. no que le puedo agregar otro secreto para que no sea persona. Sí. Y que no está en alumno, que no está en persona. Sí, totalmente. Sí. Porque así como lo tengo ahora, me agregó una función más, pero en alumno. Persona, No, persona no lo va a tener. tiene entero decimal, el de nuevo alumno tiene entero decimal. Y modo. Sí. Paso aproveché con Nos vemos el miércoles. Dale. desarmar. Está bien. Sí. Bueno. ¿Estamos? ¿Y el correo va a hacerle un Python, correr la consola? Enter. No, es que no lo tenés instalado. Si la cosa. La cosa. Ah, Pero para. por terminal, instale por ahí, por la terminal de la... No model name IPDB en import IPDB. Porque está usando pip y no pip 3. Es la versión. Bueno.